análisis del Producto Interno Bruto. Primero, una definición muy sencilla. El Producto Interno Bruto son todos los bienes y servicios finales a precios de mercado que un país calcula anualmente, trimestralmente o semestralmente. El Producto Interno Bruto, además, es una variable promedio, mide en promedio lo que está pasando en el crecimiento económico. Por lo tanto, ese es un primer elemento de definición, una definición muy sencilla que obviamente nos permite hacer el análisis siguiente. Ustedes recordarán que entre el año 2006 y 2016, el crecimiento promedio en estos 11 años del Producto Interno Bruto, o 10 años del Producto Interno Bruto, era de aproximadamente 5%. Resulta que el primer trimestre del 2017 hay una fuerte desaceleración de esta tasa de crecimiento que, viendo un poco la historia, no habíamos registrado una tasa tan baja desde el 2011. Eso significa que se está produciendo una desaceleración de la economía, que no es igual a recesión. La tasa de crecimiento está yendo a un ritmo menor, eso es lo que significa. ¿Cuáles han sido los sectores vanguardia en esto? Bueno, la mayoría, excepto hidrocarburos, que retrocedió en menos 14%, y minería también en menos 1%, un valor mucho más pequeño, por supuesto. Entonces, este decrecimiento de la economía de 3.34% nos hace visorar que es muy altamente probable que no haya segundo aguinaldo. ¿Por qué? Porque el segundo aguinaldo, por el decreto que se estableció para esto, se lo mide de junio a junio. Entonces, en el segundo trimestre del 2017, la economía boliviana tendría que crecer en 5.94% para que lleguemos a 4.5%, que es la cifra mágica para pagar el segundo aguinaldo. Así que si usted está gastando por adelantado la plata de este segundo aguinaldo, piense dos veces porque es altamente probable que usted no va a recibir. Bien, ahora hay que entender esta reducción del crecimiento desde varias perspectivas. En primer lugar, es una reducción del crecimiento en cuanto el gobierno acelera el carro. Como ustedes saben, después de lo que ha significado la caída de las exportaciones bolivianas fuertemente, el motor externo se paró, el gobierno ha elaborado políticas de demanda interna, políticas de sustentación de la demanda doméstica, de corte keynesiano, a través de aumento de la inversión pública, que pasó a la superior a 5.000 millones de dólares, endeudamiento, es decir, pago de salarios por encima de la inflación, etcétera, etcétera, con el ánimo de recuperar la economía. Pero resulta que este crecimiento es como cuando un automóvil, que uno quisiera acelerarlo, le pone más gasolina, le pone gasolina de más octanaje, mejora las cosas, acelera a fondo, y el automóvil no va a la velocidad suficiente, no va a la velocidad correspondiente al impulso financiero que se le está dando a la economía boliviana. Uno podría entender este crecimiento de 3.34% si es que se estuvieran cortando gastos, si estuviéramos cortando, digamos, ingresos, salarios, si hubiera una política de ajuste, digamos, para desacelerar la economía. Pero lo interesante de este crecimiento más lento es que el gobierno está con el acelerador a fondo en términos fiscales de inversión pública y el auto no va a la velocidad suficiente. Eso es preocupante porque muestra que probablemente se está agotando toda esta opción de colocar dinero en la economía, que tiene un costo muy elevado. Como ustedes saben, pérdidas de reservas internacionales, aunque estas se han detenido últimamente, no han bajado mucho, endeudamiento externo, pérdida de reservas internacionales y sobre todo aceptar un déficit público bastante alto, que este año probablemente va a estar en 7.8% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, estamos frente a una desaceleración de la economía que está vinculada a la caída fuerte del sector hidrocarburos, y vemos que los otros sectores todavía muestran dinamismo y obviamente reaccionan mejor. Pero yo insisto que esta desaceleración tiene algunos tintes de preocupación porque se la hace
No obstante que el gobierno le está metiendo gasolina de alto octanaje en el automóvil, pero el automóvil no avanza a la velocidad deseada. 3.34% está además por debajo de la expectativa. El gobierno nos había dicho que este año íbamos a crecer a 4.7%. Por supuesto, faltan todavía 3 trimestres y es muy probable que si el gobierno hace bien las cosas podamos llegar a ese valor, pero eso va a ser bastante difícil, ¿no es cierto? Pero lo interesante aquí mostrar es que hasta junio es muy probable que no se llegue a la magia del 4.5% y por lo tanto usted que nos está mirando ahí y que seguramente está preocupado, no gaste su plata porque es muy probable que no haya segundo aguinaldo. Entonces, ese es el tema de la lectura del Producto Interno Bruto desde una perspectiva de corto plazo. Si ustedes quieren ver una perspectiva más de largo plazo, los invito a leer mi artículo de hoy de Página 7 y otros periódicos nacionales, donde evalúo si el Producto Interno Bruto es una de las variables importantes para entender el desarrollo económico. Mi conclusión es que es no, pero les invito a leer esto. Muchas gracias por su atención y